Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos de nuevo en este canal. Les recuerdo que el día de hoy van a aprender conmigo cómo comerciar usando una estrategia basada en el análisis técnico. Así que no esperemos más y comencemos. Amigos, entonces manos a la obra. Hoy trabajaremos con usted en las tendencias ascendentes y descendentes, por supuesto, que en los niveles de soporte y resistencia y en otros patrones que encontraremos en el mercado. Vamos a buscar con usted situaciones de trabajo y, por supuesto, tratar de obtener ganancias. Estoy analizando el mercado con velas japonesas de 15 segundos y las operaciones las abriremos de 1 a 5 minutos, dependiendo de la situación. Al mismo tiempo, siempre trabajo con situaciones en las que me sienta cómoda y, por supuesto, entienda mucho mejor. Estas situaciones nos ayudarán a ganar y, por supuesto, quédate hasta el final de este video. Tal vez este método de negociación te guste y lo puedas usar en un futuro, así que vamos a empezar y encontrar el primer punto de entrada. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia. Vemos que el precio inicial de este ya tocó el nivel. Aquí en este momento hay un movimiento ascendente, el precio se acerca nuevamente a nuestro nivel y al mismo tiempo todavía hay un espacio para el nivel. Propongo aquí abrir una operación con una reserva de 5 minutos para aumentar en una tendencia alcista. El precio tiene un buen potencial a la alza y es más probable que el precio continúe moviéndose directamente hacia el nivel de resistencia. En este movimiento ascendente intentaremos ganar. Así que tomo 5 minutos teniendo en cuenta la posible negociación o retroceso. Espero que este tiempo sea suficiente, así que vamos a ver el precio. Y bueno, no es un mal comienzo. Sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que el precio tocó previamente este nivel y al mismo tiempo vemos que hay una tendencia alcista. En este momento el precio se acerca al nivel de resistencia y propongo aquí abrir una operación por 5 minutos para aumentar en una tendencia alcista. ¿Por qué? Vemos que el precio tiene un buen potencial para aumentar. Los principales mínimos de precios están aumentando y es más probable que el precio continúe moviéndose en una tendencia alcista. Este movimiento ascendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Entonces, veamos la situación. Bueno amigos, y como pueden ver el precio realmente cayó en la zona de negociación y se movió en un cierto rango, después de lo cual el movimiento hacia arriba continuó y obtenemos ganancias. 5 minutos nos bastaron. Ahora voy a ver un poco el precio y si no hay un retroceso hacia abajo, entonces la próxima operación se puede abrir aquí también. Entonces amigos, vemos que el precio continúa moviéndose en el mismo nivel, por lo tanto, aquí propongo abrir una operación nuevamente por 5 minutos para aumentar en una tendencia alcista. Además, los mínimos de precios se actualizan nuevamente y se vuelven más y más altos, es decir, se mantienen en una tendencia alcista. Creo que es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. Espero que esta vez 5 minutos sean más que suficientes, así que veamos el precio. Bueno amigos, si no está nada mal. Como pueden ver, el precio realmente continuó subiendo, además este nivel se rompió. Aquí usted y yo obtenemos ganancias y 5 minutos fueron más que perfectos. Como puedes ver, el precio realmente tiene un buen potencial para aumentar y usted y yo logramos predecir correctamente el precio posterior. Bueno, ya que todo va bien, continuemos con nuestro comercio. Así que acá arriba vemos el nivel de resistencia y vemos que el precio ya ha tocado este nivel varias veces. Después de un retroceso a la baja, el precio se ha revertido. Y una vez más comienza a formarse una vela verde. Al mismo tiempo, también hay un espacio para el nivel de resistencia. Propongo aquí abrir una operación por 3 minutos para aumentar en una tendencia alcista. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel. Entonces, los principales mínimos cada vez son más y más altos y este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero. Así que vamos a ver el precio. Y no está nada mal amigos, el precio continuó subiendo y aquí usted y yo obtenemos ganancias. 3 minutos fueron perfectos y como puedes ver nuestro análisis técnico fue correcto. Estas situaciones funcionan demasiado bien, entonces sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Y por acá pasa a saludarlos la Carolina del futuro para contarles de que tenemos un canal en Telegram totalmente gratuito
para que tú tengas señales de trading y puedas empezar a operar con ellas. Lo único que tienes que hacer es escribirme a mi Telegram personal una palabra muy importante, que es la palabra equipo. Entonces, apúrale para que seas parte del mejor equipo en Telegram. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento hay una especie de precarga de nivel y el precio comienza a ir más allá del nivel. También vemos que los máximos de precios principales están disminuyendo. Recientemente el precio se ha movido con confianza hacia abajo y este hecho nos dice que es posible que en un futuro próximo el nivel se romperá. Espero que un minuto sea suficiente y vamos a tener tiempo para ganar dinero. Así que vamos a ver el resultado. Entonces, amigos, el precio cayó en la zona de negociación, pero aún así logramos obtener ganancias. Propongo la siguiente operación, abrirla aquí y como vemos este nivel aún no se ha roto, pero por el momento hay una clara precariedad. Espero que esta vez un minuto sea suficiente, entonces vamos a ver el precio. Amigos, como pueden ver, el precio continúa moviéndose en la zona de negociación, pero el punto de cierre de nuestra operación fue más abajo que el punto de apertura. Y eso significa que, sin embargo, logramos obtener ganancias nuevamente, pero al mismo tiempo vemos que la ruptura del nivel nunca ocurrió. En este punto hay una clara precarga de nivel. Creo que es más probable que se rompa pronto, así que vamos a ver un poco más el precio. Y si no hay un retroceso aquí arriba, simplemente abriremos la siguiente operación aquí. Entonces, amigos, como pueden ver, el precio ha ido más allá del nivel y como tal el retroceso hacia arriba no ocurre. Por lo tanto, abriremos una operación por un minuto a la baja y creo que esta vez caeremos en el impulso del precio hacia abajo, es decir, habrá una ruptura completa del nivel de soporte. En este movimiento vamos a tratar de ganar dinero, así que vamos a ver el resultado. Excelente, amigos, como pueden ver se formaron velas rojas de pulso seguro. Nosotros mismos realmente nos metimos en el movimiento autoimpulso del precio hacia abajo en la ruptura del nivel y un minuto nos bastó. Además de eso se formaron velas rojas y ahora voy a ver un poco más el precio y tal vez abramos la próxima operación aquí. Entonces, amigos, como pueden ver el precio se detuvo y comenzaron a formarse velas verdes. Aquí vamos a abrir la operación literalmente por un minuto para un aumento. Es más probable que después de este movimiento descendente seguro, después de romper el nivel, el precio caiga en la zona de corrección y se produzca un retroceso en la dirección opuesta. En la mayoría de los casos, tales situaciones funcionan de esta manera. En tal situación, un minuto es suficiente, así que veamos el precio. Excelente, amigos, como pueden ver el precio realmente cayó en la zona de corrección, hubo un retroceso hacia arriba y usted y yo logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Hemos logrado abrir 4 operaciones consecutivas con un excelente plus, como lo llamamos. Al principio trabajamos con usted en la precarga del nivel de soporte, luego usted y yo trabajamos para romper el nivel de soporte y después de eso logramos ganar en la corrección después de romper el nivel de soporte. Estas situaciones realmente funcionan muy bien y bueno, sigamos y busquemos más situaciones de trabajo. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y al mismo tiempo vemos que en este momento hay un movimiento descendente. El precio se mueve con bastante confianza y se acerca a nuestro nivel. Propongo aquí abrir una operación por un minuto a la baja. Es posible que el precio continúe moviéndose directamente hacia el nivel de soporte. Este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero, así que veamos el precio. No está nada mal, amigos. A pesar del hecho de que hubo una disminución, el movimiento hacia abajo continuó. Un minuto nos bastó y también vemos que en este momento se ha formado una vela verde. Hay un retroceso hacia arriba y podemos intentar abrir la siguiente operación aquí mismo. Volvamos a bajar 2 minutos y creo que en un futuro próximo, después de un retroceso al alza, el precio se revertirá y continuará moviéndose hacia el nivel. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar, así que vamos a ver el resultado.
Entonces, amigos, como pueden ver, desafortunadamente hubo un retroceso hacia arriba. Aquí usted y yo obtenemos nuestro primer negativo, pero en ningún caso nos pondremos tristes o nos desmotivaremos porque esto sucede a veces. Todavía tenemos y tengo fondos en el depósito, por lo tanto sugiero continuar con el comercio y encontrar el siguiente punto de entrada. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia. Dicho esto, también vemos que hay un retroceso después del segundo toque del nivel. Y luego del retroceso el precio se revirtió, se formaron velas verdes de pulso seguro y es decir que en este movimiento hay una especie de precarga del nivel. Abriremos una operación por 2 minutos para un ascenso. Es decir, en general el precio se mueve hacia arriba de manera predominante. Esto significa que es más posible que en el futuro el nivel se rompa. En este movimiento ascendente nosotros intentaremos ganar dinero, así que vamos a ver el resultado. No está nada mal, amigos. Después de retroceder hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó. 2 minutos nos bastaron y al mismo tiempo también vemos que después de romper el nivel, el precio se mueve con mucha confianza hacia arriba. Se formaron velas verdes pulsadas y ahora voy a ver un poco más el precio y si comienza a formarse una vela roja, entonces intentaremos abrir una operación a la baja. Entonces, amigos, justo en este momento comienza a formarse una vela roja. Propongo en esta situación abrir una operación literalmente por 1 minuto a la baja y es posible que en un futuro próximo, después de un movimiento alcista, el precio caiga en la zona de corrección. Habrá un retroceso en la dirección opuesta y en este movimiento correctivo a la baja intentaremos ganar dinero con usted. Vamos a ver el precio. Entonces, amigos, como pueden ver, el retroceso hacia abajo realmente sucedió, pero el punto de cierre de nuestra operación resultó ser más alto que el punto de apertura. Esto significa que obtenemos un negativo. Desafortunadamente, usted y yo no tuvimos tiempo de trabajar en este movimiento correctivo. Pero bueno, está bien, no nos desanimemos y solamente vamos a seguir con esta estrategia. Bueno, amigos, y hago una pequeña pausa por acá para recordarles de que si aún no se han suscrito al canal, vayan corriendo a hacerlo porque acá publicamos muchísima información de mucho valor que sé que te servirá, así que corre. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte. Vemos que anteriormente el precio ya había tocado este nivel y después del retroceso el precio se invirtió. En este movimiento hay una tendencia a la baja y el precio se acerca a nuestro nivel. Además, todavía hay suficiente espacio en el que podemos trabajar y propongo aquí abrir una operación por 5 minutos para una disminución en la tendencia bajista. Al mismo tiempo, vemos que el precio tiene un buen potencial a la baja y los principales máximos de precio están bajando cada vez más. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar dinero, así que observemos el precio. Nada mal, amigos, como pueden ver el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel. 5 minutos nos bastaron, nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento que logramos predecir correctamente. El movimiento posterior del precio, por supuesto. Mientras tanto, tengo casi $4,000 en el depósito. Propongo abrir otra última operación por hoy. Amigos, acá arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo vemos que en este momento hay una tendencia alcista. El precio se acerca a nuestro nivel y también el nivel de resistencia todavía tenemos bastante espacio. Propongo aquí abrir una operación por 2 minutos para un aumento. Es más probable que el precio continúe moviéndose directamente hacia el nivel de resistencia. Entonces, aquí también hay un gran potencial de aumento recientemente. Se forman velas verdes de pulso bastante seguras y en este momento ascendente intentaremos ganar dinero, por supuesto. Así que vamos a ver el precio. Excelente, amigos, el precio continuó moviéndose hacia arriba y nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento ascendente. 2 minutos nos bastaron y mientras tanto ya tengo más de $6,000 en el depósito, así que sugiero terminar con esto. Como pueden ver, casi todas las situaciones que hemos tenido hoy funcionaron demasiado bien. Solo tuvimos 2 en contra. Pero bueno, no tiene nada de malo tener operaciones negativas, ya que esto hace parte
del camino. Seguiremos trabajando en las situaciones que usted y yo conocemos muchísimo mejor, en las que usted se siente confiado. Solo para poder tener un comercio un poco más seguro, les recomiendo dejar fondos en el depósito para suponer posibles operaciones en las que no obtenemos ganancias. Pero bueno, por lo tanto, es lo más importante simplemente continuar y continuar entrenándonos. El día de hoy me despido de ustedes, espero que todo esto les haya servido un montón. Excelente amigos, y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Para mí es muy importante que ustedes se lleven toda esta información tan útil y bueno, por supuesto que no se les olvide dejar un like, comentar y por supuesto que suscribirse. Adiós, adiós.